Bueno, un cordial saludo a todos, bienvenidos a este especial de Converge TV, un programa que estamos haciendo con CNC Televisión, donde buscamos acercar a todas las personas a esta realidad tan cruda, tan dura, pero que está llena de oportunidades, como los hemos dicho muchas veces, pero que sí nos está afectando y en la cual queremos encontrar algunos elementos de salida. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos personas que son de nuestra familia, dos personas que ya han estado acompañándonos, la abogada Andrea Iglesias, bienvenida Andrea. Gracias Lina, Y el otra vez más aquí sociólogo, contigo, feliz. muchas gracias Andrea, y el sociólogo Óscar Chaparro. Óscar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días y un cordial saludo para ambos. Aquí tenemos perspectivas muy interesantes porque a Óscar no lo cogió esta pandemia en Bogotá, ¿cierto? Entonces, se evidencian diferentes las circunstancias y son dos puntos de vista también en Medellín, cómo se está viviendo y cómo se está viviendo también desde otras ciudades todo este tema. Entonces, hay situaciones y hemos querido ser muy reiterativos en que en las crisis se encuentran las oportunidades, pero también hay que ser realistas con ciertos factores y ciertas circunstancias que se están viviendo. Y la realidad es que muchas personas y muchas empresas se están viendo afectadas por todos estos elementos y, digámoslo así, por el ir y venir de las normas. Entonces llega un momento en que se pierde completamente el contacto con el tema normativo, se pierde completamente el contacto con todos los procesos, con todos los protocolos, y la gente se desubica completamente. Y más cuando empiezan a jugar como parte importante todo ese componente social, donde yo encuentro culturas diferentes y reacciones diferentes. Y adicional a eso se empieza a perder la credibilidad frente a un proceso, voy a ponerlo así entre comillas, de protección, porque realmente nos estamos sintiendo desprotegidos, ¿cierto? Entonces, recientemente salió el decreto 990, que dice que se extiende la cuarentena, que se extiende el estado de contingencia, pero a nivel empresarial y a nivel personal, algunos subsidios siguen siendo entregados, pero la realidad es que las empresas, las MIPYMES sobre todo, son las que están siendo más afectadas con todo este proceso, porque los arrendamientos ya siguieron su curso, las cuotas bancarias ya siguieron los cursos, no todas las empresas fueron beneficiarias, de los créditos ni nada, y Óscar ahorita nos cuenta su experiencia, ya tiene que empezar a pagar cuotas de sus créditos, pero el estado de contingencia no ha terminado y las empresas siguen cerradas o siguen en menos de media marcha. Entonces, hoy vamos a trabajar este tema desde este ámbito legal y desde las implicaciones legales que tienen con las preguntas que nos ha hecho el público y desde este ámbito social y cultural en el cual Óscar es un experto. Así que bienvenidos nuevamente al programa y llenemos de rico conocimiento a la gente que nos está viendo el día de hoy. Claro que sí, esa es la idea, Lina. Al menos despejar dudas, tantas dudas que hay, tantas inquietudes, tantos interrogantes, tanta confusión por la desinformación, porque hoy tenemos lo que tú decías, perdón que me tome la palabra en este momento. Tanta confusión por la normatividad, precisamente estaba mirando que hay una disyuntiva, hay una contraindicación entre lo que dice el gobernador de Antioquia, por ejemplo, y lo que dice el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hay cuarentena, no hay cuarentena. Estamos saturados, para mí estamos saturados de tanta normatividad a partir de que fue declarada el estado de emergencia sanitaria en Colombia. Al principio era muy fácil manejarlo porque teníamos unos decretos muy puntuales, terminaba uno, empezaba el otro, ampliaban las excepciones, y entonces todos felices porque nos íbamos acomodando en las excepciones hasta que todos fuimos ahí cubiertos de cierta manera. Pero hoy en día, con este nuevo decreto 990, volvemos con la misma incertidumbre. Bueno, entonces si a mí me decretan la cuarentena en mi municipio, en el municipio donde yo estoy, Medellín, o en cualquier área de Antioquia, que en este momento en el área metropolitana estamos como en esa confusión, no sé en Bogotá cómo esté, ¿yo qué voy a hacer? Si el presidente dice que estoy cubierta dentro de las excepciones, pero aquí hay un decreto local
Que que dice dice que que no no. puedo salir. Entonces yo como empleador, ¿qué hago con mis trabajadores? Yo como trabajador, ¿qué hago para circular? Yo como mamá, ¿qué hago para salir a mercar? El pico y cédula nos cambió, unos estamos cubiertos, otros no. Hace 8 días era un caos, el jueves, el día de la mercada, porque los supermercados Total. estaban infartados, eso parecía como si fuera a acabar el mundo, las filas eran impresionantes. Entonces a mí sí me cuestiona mucho, Lina, el tema de a qué norma le paramos bolas. O sea, tenemos que ser vigilantes de la normatividad, tenemos que darle claridad a nuestros clientes, a nuestros televidentes, a las personas que están con tanta inquietud y que ven tu programa, pero también tenemos que darle un par de tranquilidad diciendo, bueno, el gobierno, digamos, nos tiene embolatados, nos tiene perdidos, pero tenemos que mirar qué alternativas tenemos en este momento para no incurrir en una falta a acatar la norma de cierta manera, porque entonces tenemos multas, hay privación de la libertad, o sea, y para mí, yo como abogada lo veo sumamente complicado para mí como ciudadana y como profesional, porque en este momento no sabemos qué hay aquí en Medellín, en Antioquia, con el tema de la cuarentena obligatoria por la vida el fin de semana, esto que queda, no esto que queda, puedo salir, no puedo salir, puedo trabajar, no puedo Pues es trabajar, que no sé cómo esté en Bogotá. lo que tú dices, André, es muy cierto porque una cosa es la directriz desde lo nacional, otra cosa desde lo departamental y otra cosa lo local, ¿cierto? Exacto. Entonces la directriz nacional dijo, van a haber unas excepciones y sacaron, Sí. disminuyeron las excepciones. O sea, muchas de las Sí, rebajan empresas la que ya excepción. venían con permisos fueron cerradas, o sea, les tuvieron que Exactamente. cerrar en este tiempo o volver a cambiar su metodología de trabajo. Entre Exactamente. ellas, el sector automotriz, por ejemplo, fue uno de los que se vio afectado. Que viene el departamento y saca en conjunto con todos la cuarentena por la vía que se hizo la semana pasada, hice 4 días en la casa, fueron 4 porque incluyó el lunes festivo, pero esta semana dice la departamental, no vamos a decretarla. Cada alcalde es facultativo para hacer eso, pero entonces viene el alcalde de Medellín y dice, no, para Medellín se aplica. Pero resulta que hay personas que trabajan en Itagüí, que trabajan en La Estrella y cada alcalde tiene una normativa diferente. Entonces ahí aparecen, y voy a mi primera pregunta que es desde lo legal, y enseguida me voy con una para Oscar. Desde lo legal, André, si las personas no deben trabajar los viernes porque está contemplado en un decreto municipal, que esa persona o esa empresa no trabaja el viernes, ¿qué pasa con esos empleados que se tienen jornadas normalmente viernes y sábado? ¿Pueden distribuir los horarios? ¿Se los compensan después? ¿Se pueden descontar? Recordemos que cuando empezamos todo este proceso de la pandemia, teníamos la circular 033, que fue la última que sacaron, que sacó el Ministerio del Trabajo, donde nos da unas facultades o unas posibilidades, digámoslo así, de manejar el tema de horarios, de manejar el tema del personal, de manejar el tema del teletrabajo. Entonces, ¿yo qué recomiendo en este momento? Mire si esas horas del viernes que usted no puede trabajar, las compensa en semana o en horario de trabajo, o trabajo en casa, o no sé, mire cómo las va a organizar, pero trate de compensarlas en semana para que ese viernes a su empleador no le quede muy pesado, porque es que viene un problema muy complicado, Lina. El viernes, como no se trabaja porque hay un decreto emergente en este momento, hay que pagarle al trabajador. El Hay trabajador que está esperando su pagarle. quincena común y corriente, así no trabaje ni viernes ni sábado, pues que no es culpa de él, es una cosa que mandó el gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les recomiendo a estas personas? Negocien con sus trabajadores esas horas de trabajo. Usted está en trabajo en casa, usted tiene que rendir informes, adelante esos informes. Se nos viene un problema muy grande porque entonces el horario laboral es de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, para yo cubrir el viernes voy a tener que trabajar desde las 5 hasta las 10, o no sé, amanecer, Bueno, noche. ahí viene otra pregunta que precisamente me hacía una usuaria ahorita en la mañana y era, entonces le tengo que pagar recargos por esas horas adicionales. Pues No, horas recuerda que extras, nos dan la no. facultad, no, recuerda que nos dan la facultad de negociar. Y en esto quiero que le hagamos un llamado o una concientización a todo el equipo de las empresas, empleadores y empleados. Tenemos que ser conscientes de la situación y no podemos abusar tampoco.
Entonces no puedo pretender yo de que porque estoy trabajando unas horas extras, a mí mi jefe me las tiene que pagar como horas extras, ¿cierto? Estamos pasando por una contingencia, que no, eso es una bola, eso es un efecto dominó, está afectando a todo el mundo. Entonces tenemos que ayudarnos y tenemos que buscar resoluciones en equipo. Siempre y cuando esto sea acordado. El error más grande que están cometiendo los empleadores y que desde que empezó la pandemia están cometiendo es el no negociar. He visto miles de casos en que están tomando medidas arbitrarias, le rebajan salarios, le rebajan jornada, entonces no les notifican, han habido despidos, ya acabó esta cuarentena, entonces usted ya no le puedo seguir pagando a Dios, o le sigo pagando el mismo salario que venía el 50% reducido si le gustó bien y si no de malas. Eso no se puede manejar así. No podemos ser tan olímpicos en el tema laboral, porque es que hay unos derechos que se están vulnerando, pero tampoco puedo ser yo como trabajador tan olímpico y decir, ah, no, listo, entonces yo facturo horas extras. No, horas extras creo que no cabrían acá, más bien es llamar al diálogo, es llamar a la conciliación, concertemos, ya jefe, yo le pago esas horas así, colaboremos, es que para eso están estas herramientas también. No, si podemos utilizar estas herramientas del Zoom o esas plataformas que nos están facilitando tanto el trabajo ahora, lo podemos. Yo tengo conocidos que están subiendo su información a la nube, a sus plataformas, a los servidores, perdón, para que todo el equipo de la empresa pueda trabajar, que no nos podemos mover. Entonces yo pienso que hay que buscar alternativas que nos minimicen estos riesgos económicos, porque es un riesgo alto. Y hay muchos cargos que los facilitan, hay otros cargos pues, que no. Oscar, sí. Todo este ir y venir de las situaciones cambia la cultura completamente. Nos cambia toda una estructura mental y nos tiene que cambiar la estructura de comportamiento, pero también vemos cómo hay gente que se aprovecha de todo esto, ¿cierto? ¿Cómo ves ese panorama, Oscar? Ok, yo opinaría, y vos como asesora empresarial, así la doctora Andrea le apunta un tema muy específico y es el tema de negociar. Pero sí creo que tiene que ser muy acompañado al área jurídica. Y si la empresa no tiene área jurídica, tener un abogado. ¿Por qué? Porque es que en momentos de crisis todos decimos sí. Y apenas todo se nivele, entonces, como uno no puede renunciar a algo que es un derecho, por decirlo de alguna manera, es que el viernes lo dio al alcalde y usted me obligó a trabajar, me debe las horas extras. Porque es que todos son muy buenos trabajadores hasta que salen de la empresa. Entonces, hay un tema en el que yo pensaría que sí la concertación, pero muy acompañado, porque es que hay abuso de lado y lado. La propuesta que hace la doctora Andrea es práctica en Medellín, en Bogotá no se puede. En Bogotá hay toque de queda sectorizado por localidades y hay localidades que se cierran a las 8 de la noche y si la persona se mueve a las 8 de la noche, pues hay una multa. Y pues aquí los tres sabemos que en Bogotá la mayoría de la gente, que es el obrero, que es el que más afectado está, pues vive a más de 2 horas de distancia de su sitio de trabajo. Entonces, negociar una hora extra, así sea, digamos, concertada, no es fácil. Aunque en Bogotá no está la cuarentena de viernes, sábado y domingo, o sea, no está el 4-3. Cada alcalde ha sido libre en manejarlo. Yo creo que desde las perspectivas de muchos de nosotros, con unos aciertos y con unas desventajas brutales, en Bogotá me parece muy complejo, es porque la información es muy cambiante y eso ha dificultado muchísimo, porque el presidente dice una cosa e inmediatamente la alcaldesa dice otra. Primero eso pico y cédula por género, no sé si recuerdan, eso fue hasta de chiste, porque entonces hombres un día, mujeres el otro día, transgénero, el género que se identifique. Charro, pues entonces uno decía, pues yo salgo y me... Pues no sé, o sea, porque es que son cosas que dejan unos baches, entonces luego sacan, no, que es que tiene que vestirse con el género que se identifique. Entonces, tanto que critican el tema de los estereotipos. Pero se generan estereotipos. Sirve para tal cosa, ¿cierto? Ahora está pico y cédula, par impar de acuerdo al día, listo. Pero entonces hay cuarentena por localidades, entonces si uno va a ir, porque las distancias en Bogotá son muy largas, entonces uno es como, bueno, ¿por qué localidades paso para ver que no me toque cuarentena? Entonces, ese tema de que no haya una unidad nacional, sino que cada municipio lo maneje, pues digamos, genera una ventaja frente al gobierno para no decir todo el mundo la misma línea. Pero se vuelve muy complejo en temas como Medellín, por ejemplo, donde Medellín sí dice, pero Envigado, Itagüí, Bello, Sabaneta, no.
Entonces, creería yo que hay varias cosas. Hay un acierto en el que negociemos. Yo pensaría que la mayoría de los trabajadores, por cuidar su trabajo, lo van a hacer, pero sí hacerlo de una manera muy concertada para que no haya un abuso de lado y lado, que también sabemos que se ha estado dando, ¿sí? Claro. ¿Qué me parece complejo? Me parece complejo que se haya hecho una propuesta de reactivación económica, que hay que hacerla porque es que tampoco el bolsillo ni del empresario ni de la gente da. Creo que estamos en las tasas más altas de desempleo, ¿sí? Con empleos que nunca van a poder recuperarse porque hay empresarios que ya Que están no se quebrados. van a poder recuperar. Hablemos de los restaurantes. Exacto, que apenas habían abierto hace ni 2 semanas habían abierto y ya otra vez cerrados viernes, sábado y domingo, ¿sí? Creo que hablar de casos, el tema del sector de discoteca de entretenimiento, Lina sabe que desde mi empresa, pues el fuerte mío había sido la parte de eventos y la parte de educación, que son los dos fuertes que yo manejo. Eventos 1 año y medio cerrados, no solo para Colombia, eso es un tema mundial, está cerrado en todo el mundo. Pero abre el paréntesis, ¿dónde empiezan las incoherencias? Es prohibido hacer eventos, es prohibido ir a misa, es prohibido abrir las iglesias, pero sí es permitido marchar, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan las vainas que es que la gente dice, bueno, y entonces hasta dónde sí el peligro es de verdad. ¿Hasta dónde creo? ¿Hasta dónde creo en eso? Es que ahí es donde empiezan las inconsistencias y lo vemos muy claro con el famoso día sin I. O sea, ¿cómo nos metemos en una cuarentena que afecta a la economía durante tanto tiempo y un día para reactivar la economía salgan todos y mátense y se desboquen a comprar? ¿A dónde se dispararon los índices de todo esto? Se vinieron a disparar ahí. Desde el análisis, sin meter ni sociología, ni derecho, ni administración, ni nada, a modo de meme que circulaba en internet, bueno, ¿y esta gente en qué trabaja que tiene para comprar televisor después de trabajar? ¿Sí? No, y eso no, ¿cómo yo no pienso en cosas de primera necesidad y ¿para qué voy a gastarme lo que no tengo en un televisor, en un equipo, o sea, cosas que son suntuarias que al final del día son irrelevantes si se obtienen o no? Porque fue el 3 de junio, que era el día que vencía la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio se comió lo que yo hubiera tenido para renovar televisor, ¿sí? Yo pago Cámara de Comercio, pago televisor, no da más, ¿sí? Y la Cámara de Comercio, seamos honestos, la respuesta que me dieron es, sí, señor empresario, ya le aplazamos 3 meses el pago, sí, pero me lo aplazaron 3 meses de pandemia, 3 meses en los que no he facturado, o sea, lo que hicieron fue correrme la deuda, pero realmente no hay ningún apoyo. Ese tema del día sin IVA, y lo coloco acá, mire, ni siquiera es que le echan la culpa al gobierno. La culpa realmente no viene siendo del gobierno específicamente, sino de cómo se hacían los protocolos, porque también era, digamos, una prueba piloto de qué tanto las empresas eran capaces de activar los protocolos, ¿sí? Y el caso de Catronic, que es el del video que está circulando por toda parte, el del éxito de San Antonio, que también lo cerraron, que realmente no hubiera sido necesario, o sea, era un tema más de protocolos, porque creo, no sé quiénes de ustedes han salido ese día, la mayoría de comercios sí están cumpliendo los protocolos. Yo no quise salir, yo no salí ese día. No, pues por lo menos no a comprar. La mayoría de comercios sí están cumpliendo los protocolos. El COVID Free Days que le llamaron internacionalmente. Claro, pero sí. Porque el comerciante cumple el protocolo, porque es que los comerciantes están desesperados por abrir sus puertas. O sea, mire, así sea que me deje entrar de a uno o de a dos clientes, pero déjeme volver a tener las puertas abiertas, porque es que si la gente no puede salir, entonces yo necesito volver a vender, yo necesito volver. Creo que este señor, el de Arturo Calle, cuando se reactiva el sector manufacturero y el hombre dijo, excelente, muchas gracias, pero déjenme abrir las tiendas porque pues, yo pago ¿qué hago, cierto? ¿Qué hago con insumos? ¿Qué hago con de todo y sin poder vender? Puedo vender. Sí. Entonces, yo pensaría, y creo que esa es la parte que yo me siento a veces con la pandemia como cuando estaba en el colegio, como cuando éramos 40 en el salón, 3 nos portábamos bien y 37 nos portábamos mal, pues para no... Y nos castigaban a todos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las empresas y la mayoría de la gente quiere cumplir los protocolos y que todo salga bien. Hay un grupo grande de la población que no quiere, por la razón que sea, creen que esto es mentiras, creen que esto es el nuevo orden mundial, creen que eso, o sea, todo lo que le quieran poner alrededor, pero en vez de ser más estrictos en el cumplimiento con los que no quieren, entonces traen castigo para todo el mundo. Pero es que pasa algo también, Oscar, y es algo que yo he evidenciado, o sea, nosotros somos una empresa especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto?
y como eso pues entendemos la importancia de los protocolos y yo pienso que realmente ese es un tema más de responsabilidad personal y empresarial que de cuarentenas extendidas y de cierre de comercios, pero la realidad es que muchos sectores están cogiendo como panorama los protocolos. O sea, usted va a los barrios, va a los barrios de Medellín y usted ¿qué encuentra? La gente tomando, los policías al lado. Los policías al lado, sin tapabocas, la gente toda linda tomando, o sea, es un tema complicado y las empresas también lo están manejando. Ahora, usted encuentra a Raimundo y todo el mundo haciendo protocolos y ni siquiera saben qué significa un protocolo. Pero te interrumpo porque es que ahí entra otro tema diferente. Va a salir un poquitico de lo que estás diciendo. Y es que lo que se está evidenciando es la falta de control estatal en nuestros barrios. O sea, un tema que siempre... Total, no hay presencia. No hay presencia. No hay presencia. Voy a decirlo más que presencia, es la representatividad, porque el CAI está, la inspección está. Sí, no, es que los policías están ahí al lado de ellos. El Estado tiene un edificio, pero no tiene la autoridad para. Y la gente no le tiene miedo al Estado, o sea, no ve en el Estado un ente de respeto. Eso es muy cierto, Oscar. La gente perdió credibilidad en el Estado por decisiones equívocas o incoherentes, digámoslo así, porque para mí el día sin IVA fue una incoherencia frente a un proceso que se venía implementando. Para mí no fue nada coherente este proceso, pero adicional a eso también se sacan unos decretos súper enredados que son más lo que dice, teniendo en cuenta que, porque yo no recuerdo cuál decreto fue, pero eran como 20 hojas y el decreto era un párrafo. Entonces, la gente le aburre eso, la gente no entiende eso, los empresarios no son la mayoría abogados y lo que tú decías en algún momento era muy cierto, se necesita. No se dejan asesorar. No se dejan asesorar y se necesita la asesoría de profesionales. Y muchas veces tú lo asesoras, como nos ha pasado a nosotros, hemos estado en unas asesorías tan intensas, tan desgastantes, tantos problemas y la cabeza de la organización haciendo lo que quiere. Entonces después vienen los problemas y después viene a quién me apaga este incendio. Y perdón, les interrumpo, lo que están diciendo es muy importante. Miren, yo vivo en una unidad residencial en el área metropolitana, al sur. Y resulta que aquí cada momentico hay fiestas, hay reuniones sociales y se siente que es mucha gente, no son 3 personas, son mucha gente. Llama uno a la policía, el cuadrante viene, le merman al equipo, cuadrante sale, y llaman a los vecinos, siga la rumba. Lo peor es que no invitan. Que la broma rabia. Pero venga, pero mentira, no, pero yo digo que es un tema de concientización, Lina. Lo que están diciendo de los barrios es real, o sea, uno va, ¿dónde está el control de la gente en la calle que se ponga este tapabocas? Y si se lo ponen abajo, eso no sirve, tiene que ser o en la frente. Toda la cara. El centro, yo antes de que cerraran todo el centro aquí en Medellín, hace poco, hace una semana, 2 semanas, ya ni me acuerdo, ya perdí la noción del tiempo acá encerrada, pero sí hace poco que bajé al centro a hacer unas diligencias, veía yo por el sector de Carabobo todas estas personas que están llamando al comercio para que la gente vaya y les compre, sí, con los tapabocas abajo, pero lo que decía Oscar es muy cierto, los comerciantes sí están haciendo sus protocolos. Tú entras al centro comercial y a ti te toman la temperatura, o sea, unos controles que realmente sí se están preparando, sí se prepararon, sí tomaron las medidas para tener los controles. Pero pasa una cosa, André, y no voy a decir que todo, ¿cierto? Porque cuando entramos a hacer inspecciones también encontramos otro panorama. Es que no es tomar temperatura por tomarla. Entonces, ¿qué están haciendo? Miren qué es lo que está pasando también. Es cierto. Primero, la gente en los barrios no se está cuidando y eso es claro. La gente no se está cuidando. Entonces, usted puede adquirir en cualquier parte el virus, usted lo puede adquirir. Y llegas a tu empresa y tenés unos protocolos rigurosos en tu empresa y ya les voy a contar qué está pasando con eso. Entonces, ¿qué sucede? Empieza una cadena de transmisión impresionante en ese proceso. Pero ¿para qué vamos a tocar ese tema? Porque ahí hay un impacto legal y hay un impacto desde lo social. Vamos a ir a unos cortes de comerciales y ya volvemos. ¿Les parece? Perfecto. Vale, nos vemos enseguida. Ok.
Somos especialistas en riesgo psicosocial, seguridad y salud en el trabajo, gestión de la calidad, gestión de empresas educativas, gestión del desarrollo empresarial, formación y capacitación. Llama ya al 322-8848. Vértice, revolución corporativa. Señor empresario, su negocio necesita asesoría en riesgo psicosocial, seguridad y salud en el trabajo para tener un cumplimiento legal y normativo. Evítese sanciones. El Grupo Corporativo Vértice es la solución en temas como gestión de la calidad, gestión del desarrollo empresarial, formación y capacitación. Nosotros somos una empresa de consultoría de gestión que nos encargamos de apoyar a todos los pequeños y medianos empresarios en el cumplimiento normativo y el cumplimiento legal. En pocas palabras, nosotros nos ocupamos de lo que al empresario le preocupa. Somos diferentes de otras empresas por el alto grado de acompañamiento y de compromiso que desarrollamos en los diferentes procesos. En la actualidad, el Grupo Corporativo Vértice acompaña a más de 300 empresas en sus procesos de gestión de la calidad, sistemas integrados, riesgo psicosocial y líneas específicas para el sector de la educación. Llama ya al 322-8848. Vértice, revolución corporativa. Señor empresario, ¿ya está preparado para las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que realizará el Ministerio a partir del próximo año? Consúltenos y evite sanciones. 322-8848. Vértice, revolución corporativa. Escucha, escucha, ya llegué, ahorita la llamo, ya llegué, escucha, a lo bien. Quisiera yo conocer un poco más de los programas que tienen aquí, así técnicos, pues para uno. Sí, mira, tenemos 8 programas técnicos. Sí, 8, sí. Entre estos está auxiliar turístico y hotelero. Ese es elegante. Saneamiento ambiental. Muy calidoso también. Agente de ventas y publicidad con énfasis en neuromarketing. Sí. Secretariado bilingüe. Sí. Auxiliar de riesgos laborales. Auxiliar en facturación. Pues es que factura, pues, para atención, ¿qué? Atención integral a la primera infancia. Sí. Auxiliar de servicio al cliente. Pero le va a pasar a la muchacha, que ella le va a hablar de la plata y cómo se paga pues toda la vuelta. Listo. Pero va, chao, dale, ves. No más. Ey, parcero, ya saben, Sote, una de las mejores propuestas académicas para venir a estudiar, para venir a proyectizar. Ey, parceros, la buena. Ok, volvemos aquí con este tema que cada rato se vuelve más interesante y se vuelve más polémico. Entonces les estaba contando que hay una situación específica con los protocolos y es que se vuelven panorama y se vuelven un documento y listo. Entonces cogemos las cositas que más se visibilizan dentro del protocolo y eso es lo que vemos que están haciendo, pero realmente no hay una aplicación de protocolos reales en la mayoría de las empresas y en la mayoría de los sectores. Partamos por lo siguiente, hay un decreto central que es el 666, el 666 como lo quieran leer, terrible el número, pero ese fue el que le dieron, ¿sí? Que me establece unos parámetros generales y centrales para el establecimiento de los protocolos de bioseguridad. Pero dependiendo de los sectores también han salido otros decretos complementarios que me especifican unas condiciones. No puede ser lo mismo un protocolo de bioseguridad para un restaurante que está trabajando a domicilio que para la empresa donde fabrican textiles, fabrican prendas y tienen todo el personal ahí en las máquinas. Los protocolos son diferentes. Hay elementos en común. Entonces, ¿qué sucede? El Estado abrió la posibilidad de que cada quien elabore su protocolo, o sea, no hay que tener un elemento de referencia ni una firma de alguien que realmente sepa de los temas, aunque eso le genera más credibilidad y más viabilidad. Yo realmente dudo que la alcaldía estén haciendo el trabajo respetando la labor de cada uno, pero yo no creo que se estén leyendo esos protocolos, o sea, mandaron el protocolo, le miran así por encimita si sí lo hicieron y habilite. De hecho, te abro un paréntesis ahí, Lina. Mira, es que ahí entran esos elementos en los que todo el mundo empieza a dar órdenes. Entonces, mira, ejemplo, desde la corporación en Bogotá nosotros montamos un curso de bioseguridad para abrir las peluquerías. En la primer corte se nos escribieron casi 60 personas de peluquerías que estaban interesados en conocer cómo aplicar el protocolo. Luego, en una alocución presidencial, Duque dice: léanlo y abran, con que cumplan es suficiente. Entonces, al segundo corte no se inscribió nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo el interés, quiero abrirlo porque quiero trabajar, pero luego dicen, no, ábralo como usted entendió. Entonces,
ahí es donde empiezan los enredos, porque es que cada uno dice una vaina distinta. Y la primera vez que eran la primera semana peluquerías en Bogotá, uno iba a la peluquería, el termómetro, el yo no sé qué, la gente estaba en la jugada porque quiero abrir, ¿listo? Y se va Entonces, bajando. curso de bioseguridad, que inclusive sé que tú también lo tenías para empresas. Entonces, inmediatamente la gente, claro, Lina, me interesa, ¿cuánto vale? Y luego no, lea el decreto y ábralo. Pues entonces, ¿para qué pago? Entonces yo lo hago como yo entiendo, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los enredos. O sea, no es un tema únicamente de falta de voluntad o alguna cosa, es que es demasiada información, nos tienen saturados con demasiadas cosas y pues como dice queda evidencia de todo lo que todo el mundo dice en redes, en YouTube, en toda parte, pues entonces la alcaldía dice una cosa, el presidente dice otra, en fin. Entonces, al principio sí se dijo que los protocolos fueran estrictos. Luego dijeron, Se como flexibilizó. usted lo entienda. Entonces, ahí le merman obviamente el nivel de rigurosidad. No, porque y usted lo está hace. la secretaria, el contador, mejor dicho, o sea, Raimundo y todo el mundo está elaborando y vendiendo protocolos. Todo el mundo está haciendo protocolos de Vendiendo, bioseguridad. esa es la palabra. Vendiendo, pero que a la hora de la verdad no son protocolos ajustados a realidades, sino que son un documento copiado y pegado y que es lo mismo. Que si usted Entonces, empieza a le queda muy analizar difícil a la realmente la alcaldía. estructura de ese protocolo, no le da un cumplimiento a la realidad del sector. Entonces le queda muy difícil a la alcaldía regular algo en lo que ya le dijeron, hágalo como lo entienda. Entonces, casi que lo que miran es, listo, si está haciendo un protocolo, pues para que por lo menos cuidemos, pero se vuelve muy complejo cuando empiezan a dar órdenes todo el mundo, porque entonces ahí es donde empiezan los enredos, ¿sí? Entonces, creo que ante un manejo de la situación que es difícil, muy, muy difícil, independiente del concepto personal que tengamos cada uno sobre el manejo, pues para los empresarios también se vuelve difícil. Y el empresario que lleva 5, 6, 7 meses sin facturar, pues lo que le implique un ahorro de cualquier manera lo va a hacer. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el tema de bioseguridad en peluquerías es importante, pues es que es de los trabajos en que usted va a estar a menos de 1 metro de la persona, así sea un positivo, ¿sí? Y sabemos, el COVID, ¿por dónde entra? Por nariz, por boca y por ojos, ¿sí? Entonces, mínimo deberían tener una careta o unas gafas. Eso es lo que estaría en los primeros protocolos para que el peluquero se proteja. ¿Cada cuánto tiene que cambiarlo? Seamos honestos. Le sale más caro la dotación de guantes, tapabocas, que la misma motilada, ¿sí? Porque sabemos lo que implica. Pero entonces luego le dicen, hágalo como lo entendió. Ah, bueno, entonces me pongo un tapabocas y sin muchos guantes. Entonces se vuelve muy complejo cuando hay tantas instrucciones de tantos lados, ¿sí? Y cada uno adaptándolo como mejor le convenga. Entonces yo como empresario, ¿cómo lo adapto? Como aparato me salga. Claro. Ni siquiera es como no es lo que más seguridad me dé, lo que más barato me salga. Ahora, con la toma de los datos, la toma de los datos es un mecanismo de vigilancia y control. De nada me sirve tomarlos para nada. Entonces hacemos una planilla, llenamos eso de información, ni siquiera estamos siguiendo el protocolo de tratamiento de datos que me dice que yo necesito la autorización de esa persona para hacer tratamiento de datos, ni siquiera lo estamos haciendo, sino que simplemente tengamos eso por tenerlo, por si no lo piden. No, es hacerle seguimiento, identificar elementos de alerta, hacer comparativos, porque es que no todos los síntomas son solamente fiebre, entonces nos estamos basando. Si tiene fiebre, entonces instauramos alerta, pero los demás síntomas, ¿qué? No es. Yo tengo que mirar de todos estos síntomas cuáles tiene esta persona o cuáles ha presentado. Ni siquiera síntoma de alerta, porque el que usted tenga fiebre, pues obviamente es una alerta, pero no significa que tenga COVID. Y voy a decir una vaina, la doctora, la abogada me dirá, ¿y qué implicaciones tengo donde yo empiece a rechazar a la gente porque tiene fiebre? ¿No es cierto? Entonces, luego va a salir el ofendido a decir, porque es que cada vez que me pasa tal y entonces me están los fiebrodiscriminados, y entonces habrá una nueva tribu, no sé, y eso se vuelve un camello porque si la fiebre es un síntoma de alerta, no es el único. Lo que dice Lina con el tema del protocolo es un tema jurídico y aquí. Porque es importante tomar la nota de la persona y la temperatura de entrada y de salida para si esa persona le pasa algo y él dice que se lo pegaron en la peluquería, yo tenga mi soporte y le diga, qué pena, cuando usted entró y cuando se fue, mire que no tenía temperatura y usted me firmó que esa fue su temperatura. ¿Listo? Así es. Porque es que vamos a ver en un poquito tiempo
Sí, es que me lo pegaron fue cuando fui a Motilame. Claro, es que me lo pegaron fue en la farmacia Claro. porque el señor no Es tenía que yo tapabocas sigo y todos tenía los la boca. protocolos en todas partes, pero es que ahí fue. Eso, esa es la Pero es razón de que la planilla. miren, yo Esa les es la quiero hablar raíz. un poquitico desde mi perspectiva. Perdón, Oscar, que te interrumpe de esa manera. Empezamos con tantos vacíos desde el momento en que salió este decreto 666 con el tema de los protocolos, que los empresarios empezaron a desesperar tanto que lo que Delina decía, copia y pegue. Pero no hay una institución, no conozco el primero. Conozco policías que han hecho el chequeo en los establecimientos. Van, mira, aquí tengo el protocolo de bioseguridad, no lo leen. Bueno, está firmado. Yo a mis clientes se lo firmo yo como abogada. Y nosotros como profesionales en seguridad respaldamos nuestros protocolos como profesionales en seguridad. Pero no hay una institución, o sea, no he visto a mí en lo personal, en mis clientes, no he visto el primero que me diga, doctora, a ver, aquí vino Secretaría de Salud y me pidió el protocolo y lo revisó, le falta esto, hay que ajustar aquí, hay que ajustar allá. No, entonces esto llevó a que mucha gente hiciera el copy-paste. Copie y pegue, porque no había un control. Vea, es tan sencillo como desplazarse a los municipios del oriente antioqueño. Usted se registra en Río Negro y usted pone sus datos, cuándo va, cuándo sale, a qué va. Usted está dentro de las excepciones. ¿Tiene fiebre? Usted le preguntan, ¿tiene fiebre, síntomas de COVID? No, uno no va a decir que sí, porque pues yo sí. Bueno, lo dejan pasar. No me dejan pasar. Con los protocolos de bioseguridad de Medellín se demoraban 2-3 días, pues decentemente se demoraban 2-3 días y ellos mismo aprobaban o rechazaban. Pero en Río Negro es automático. Usted hace su registro y a los 3 segundos en su correo tiene la aprobación. No hay un chequeo realmente. No hay. Yo digo, la gente al principio yo llamaba a Lina estresada, esto no me da, esto no me encaja, esto sí me encaja, y tuvimos un trabajo muy intenso al principio y ya después eso como que fue empezando a mermar. ¿Por qué? Porque no había un control. No, y porque cada quien monta cualquier cosa. Mira, a nosotros nos pasó con Copacabana, que montamos un protocolo y nada que lo aprobaban porque tenía que montarse por la plataforma de Medellín, ¿cierto? Y nada que lo aprobaban, llamamos a la plataforma, llamamos a Medellín, el problema para comunicarse impresionante. No, es que hay un poquito de lentitud, esperémonos. Nos esperamos el tiempo que nos dijeron, cuando nos llamamos, no, tienen que mandar un derecho de petición para que lo puedan revisar porque ya lo debieron haber revisado. Mandamos el derecho de petición, se cumplió el tiempo del derecho de petición, nos dicen, no, es que el derecho de petición no nos toca contestarlo a nosotros porque es que la sede está en Copacabana, le toca a la Secretaría de Salud de Copacabana. Llamamos nosotros a la Secretaría de Salud de Copacabana, a la Alcaldía, perdón, de Copacabana y dicen, no, es con la Secretaría de Salud de Copacabana. Llamamos a la Secretaría y dicen, ay, sí, qué pena. Ya no lo envió, mándenoslo por correo. Lo mandamos por correo y ahí mismo ya está aprobado. O sea, nosotros somos conscientes de nuestro trabajo y que está bien hecho, pero somos conscientes de que no hubo revisión, de que no hicieron revisión. O sea, dilataron todo el proceso, no lo siguieron y a lo que se vieron cogidos a la carrera, sí, ya, arranquen, aprobado eso. Y ahí mismo fuimos a la plataforma y aparecía aprobado. Entonces, no hay conciencia. O sea, la norma, ¿a qué nos sirve si no hay un seguimiento de la norma o hay un seguimiento en las cosas donde realmente se afecta? O sea, por ejemplo, en el tema de los salarios y todo eso, a mí sí me parece muy terrible con las empresas en este momento y a veces llaman a asesorar y yo les digo, qué pena. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero hay que pagar ese tiempo muerto. Yo sé que para nosotros como empresas es mortal, es dramático, pero hay que pagarlo. ¿Qué más vamos a hacer, cierto? Y en ese caso, el Estado no está siendo condescendiente con la empresa. Ya las agencias de arrendamiento están cobrando, muchas no quisieron negociar, los propietarios no quisieron negociar. Muy difícil la negociación de esos cambios. Difícil. Muy difícil. Conozco agencias que después de abril, mayo, que se radicaron solicitudes, esta es la hora que no han contestado ni siquiera las solicitudes. No han dado una respuesta. Entonces, se termina la contingencia y ¿qué pasa? Es que ni siquiera se ha terminado la contingencia. Las empresas seguimos en contingencia. Y no se va a terminar. Y no va a terminar. Yo creo que pero todas las consideraciones sí, sobre todo con el tema de los empresarios. Entonces, seguimos entregando subsidios solidarios, pero es que las personas que están trabajando tienen sus nóminas. Por lo menos los que están trabajando, porque se están perdiendo muchos empleos. Y se están perdiendo los empleos no porque las empresas no les quieran pagar, sino porque no tienen con qué respaldar todo. No hay recursos. No hay recursos, porque no pueden trabajar, porque no están funcionando a una marcha completa.
¿sí? Así es. Entonces, está muy complicada la situación, muy compleja, muy compleja. es una situación muy compleja y es una situación donde desafortunadamente muchos empresarios no van a sobrevivir. Y eso Y con tiene... un agravante, Lina, yo le acotaría, a ver, la idea de este programa no es ser terrorista ni generar No, más pánico, jamás. más alerta, más alarma, pero hay una situación que a mí me ha inquietado mucho y es el tema de la enfermedad psicológica. La gente, el encierro no está siendo sano para las personas, el encierro no está siendo sano para los niños. Pues tenemos un problema también a nivel educativo, los colegios están en una disyuntiva, si entramos, no entramos, los papás que sí, otros que no, pero ¿dónde queda las depresiones, las crisis emocionales, los problemas intrafamiliares, la violencia doméstica, Y les los cuento que abusos? precisamente este sábado voy a grabar con el doctor Andrés, un psicólogo especialista en terapias de familia, justo sobre ese tema, André. Qué bueno, Sobre el Lina, qué impacto que está bueno. teniendo, los índices de divorcio se elevaron, la violencia intrafamiliar Y se bajaron los elevó, matrimonios, ese era el bajaron titular los de ese No, la programa. gente, le digo, el suicidio se disparó, la gente está desesperada, o sea, la gente le mencionan ese COVID y ya a uno se lo Claro, diagnostican y pero es como el ahí, cáncer, ahí que va a entra, morir. pero ahí no entran es el varios. COVID, no es el No, COVID lo no, No, que no, tiene no, no, estresada a no, la es el gente, es el COVID es como la terrorismo tal. situación alrededor de. económica. El terrorismo y Sí, la sí, situación económica que está impactando duro ahora sí. Al sí, principio, yo Sí, sigo sí. insistiendo, veíamos esto como algo transitorio, no lo tomamos como vacaciones, pero como ya la contingencia continúa, pero los beneficios se disminuyen, entonces usted tiene que empezar a responder por todo. Usted tiene que empezar a responder por los créditos, usted tiene que empezar a responder por los arrendamientos, por las nóminas de todos los empleados, y los recursos se agotan. Estos que tenían unos recursos económicos por allá guardaditos, los han tenido que estar utilizando para eso, Hasta ahí y se llegaron. están agotando. Sí, hasta ahí llegar. Es un de tema muy ahí de interesante, pronto, Lina, esa parte, y yo claro, creo que Oscar nos puede ayudar con el tema de lo que yo tocaba de las crisis existenciales en las personas por la situación que están viviendo internamente en sus casas, cómo está afectando esta situación la psiquis de la gente, o sea, hasta qué punto, y tampoco deja producir, porque una persona que esté encerrada, que esté cansada, que esté angustiada, que esté deprimida, con sus problemas del día a día de su casa y súmele pues este encierro que no podemos salir ni a la ventana prácticamente, esto está afectando de una manera, para mí, de una manera muy drástica la psiquis de la gente. Hace poco se suicidó pues todo fue muy conocido aquí en Medellín, una juez. Entonces uno dice, bueno, si estas personas que son las que nos están impartiendo justicia, si los abogados, si los fiscales, o sea, independientemente de la profesión, si tenemos personas que tienen que estar para ayudar a la sociedad, para aportar algo positivo, para ser de apoyo, están desequilibrados emocionalmente, ¿para dónde vamos, cierto? ¿Qué sociedad es la que estamos sosteniendo nosotros? ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque es que yo a muchos clientes les digo, no vean noticias. Es mejor que no vean noticias. Es más sano no ver noticias. Sabemos que hay una infección, sabemos que eso va para arriba y para su tranquilidad y para Yo que no usted veo pueda producir noticias. sanamente. Yo me meto a la Yo hace página del 2 meses no ministerio, veo. todo eso, Twitter miro me los actualiza. decretos, pero yo noticias no miro. yo le ¿Verdad pongo que no? apellido, yo no veo Caracol y RCN, sí, como para decir Sí, específicamente Veamos qué, porque CNC, es veamos que CNC. vamos en ese el problema no mejor, es la sí. noticia, sino, sí, si usted se va a basar en Caracol y en RCN, pues uno se imagina que Bogotá está llevado el berraco y uno Y cree que Medellín Bogotá es Soacha, también. ¿sí? Y Bogotá es muchísimo más grande que Soacha, y Soacha es una localidad gigantesca, pues, o sea, el minimizar. Andrea, mira, yo lo apuntaría a lo siguiente. Esa es una de las situaciones desde lo sociológico, ni siquiera desde lo psicológico, sino desde lo sociológico, de querer ocultar las realidades, y cuando ocurre un fenómeno como la pandemia, se visibilizan y empiezan a creer, las personas creen que es que, mira lo que está pasando. Solo Medellín, hasta el año pasado, manejaba un promedio de una llamada al 123 para intento de suicidio. O sea, el suicidio no es un tema nuevo. Lo que pasa es que ahora se visibiliza No. porque usted está en la casa todo el día, ¿cierto? Sí, sí. Pero el tema del suicidio es complejo. Medellín maneja una tasa altísima de suicidios. Lo que pasa es que la de homicidios es la que le hacen la bulla, porque esa es la que sale en el Q y sale en el noticiero. Y realmente, como nosotros
desde nuestro contexto sociológico no tenemos un respeto por la persona que se quiere suicidar, porque creemos que es un cobarde. Entonces no lo visibilizamos y no le paramos bolas. Pero cuando yo ya empiezo a manejar ese estrés, ese sentir que no hay salidas, entonces como ya sí es mío, entonces, no, es que se disparó el tema. No se ha disparado, está igual o está peor, pero es porque ahora sí se ve, ¿sí? Es que la pandemia iba a ser poquito. Históricamente ninguna pandemia ha durado poquito. Históricamente todas las pandemias duran años. Años. Sí, años. O sea, hace poco en un post en Facebook de un grupo que sigo, comparaban pues el COVID con la peste negra. Y yo decía, pues, a una enfermedad que mató el 30% de la población europea, a esta que ha matado el 0.001% de la población, pues distan mucho. Y que tenemos más herramientas actualmente que en ese entonces. Pero me hace la observación una persona y me dice, recuerda que la peste negra duró 80 años. O sea, es que no fueron 30 millones en un año, fueron 30 millones en 80 años. O sea, pero como la gente no va más allá de las 3 pendejadas que dice Caracol y RCN, pues obviamente a Caracol y RCN en ningún momento le interesa decirle a usted que ninguna, ni siquiera, miren, es que cada 100 años hay pandemias. No, constantemente hay pandemias. Lo que pasa es que hay unas más virales que otras. Sí hay un ciclo de 100 años, pero hace 10 años estábamos con otra que también fue fuerte, cuando el tema de la gripe aviar, y luego otras, o sea, y cuando estuvo el SIDA, que fue en los 80, entonces también, o sea, siempre hay un ciclo, pues porque esa es una lucha eterna entre la humanidad y los virus, a ver quién gana, ¿sí? Entonces, el error consiste en creer que es que son cosas nuevas. Es que eso apenas está saliendo. Y no, el tema del suicidio ha sido un tema muy camuflado porque nosotros no le paramos bolas. Lina sabe que yo he trabajado con la parte de psiquiatría y en la clínica el tema de suicidio yo creo que es una de las razones por las que más la gente se hospitaliza, especialmente en Medellín, ¿sí? Tentativa de, porque normalmente muy pocos de los que se van a suicidar avisan. Lamentablemente. El que avisa es porque no quiere suicidar. El que avisa, pues, bueno, usted puede hacer algo, pero el que simplemente llegó, exacto, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí entra ese elemento sociológico. Y a mí me recuerda mucho a veces cuando veo alguna noticia de Caracol y RCN, es muy al libro de 1984. Venga, generemos miedo para poder controlar, con miedo. ¿Cuál es el problema de controlar con miedo? La gente se cansa de tener miedo. Entonces, tienen que hacer esto. ¿Sí? Entonces, sube, baja para que usted tenga como el respiro y vuelva. Pero esto es un tema que se va a quedar y no sabemos cuántos años. Y espere que salga la vacuna y van a salir los antivacuna COVID, que porque ahí hay un chip de la CIA te quiere controlar. O sea, si hay gente que cree que el termómetro de infrarrojo es que mata neuronas o sea, y eso va a ocurrir. Y en Estados Unidos hay un movimiento antitapabocas o sea, va a pasar. ¿Por qué? Porque somos humanos y la humanidad, usted nunca sabe cómo va a responder ante algo. ¿Por qué los 3 primeros meses la gente respondió bien? Porque no era en Colombia, era en Europa, la cantidad de muertos, los viejitos, no sé qué. Entonces, venga, cuidémonos que tenemos que cuidar a nuestro adulto mayor. Listo. Pero entonces pasaron los 3 meses y sigue igual, pues simplemente se disparó, lo que hicieron fue alargar la curva. Nina le apunta a algo, esto es un tema de virus, eso ya está en el aire, lo más probable es que algunos ya le hayan dado y ni cuenta se dieron, todos nos vamos a enfermar. ¿Qué tienen que velar los entes de salud? Pues minimizar el tema de las UCIs, porque obviamente no hay UCIs suficientes, abro paréntesis. Es que Colombia no estaba preparado, nadie está preparado, el costo operativo de una UCI es salido de contexto, nadie va a tener 1000 UCIs a ver quién se enferma, pues es que eso no... ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, no tiene lógica tenerlas preparadas. Pues. Para nada, lo que hizo el presidente de El Salvador con montar 1000 UCIs, pues bacano si se le enferman todas esas personas, pero ¿qué va a hacer dentro de 2 años cuando ya esta vaina pase? ¿Sí? Entonces todo eso es plata perdida, detrimento patrimonial. Sí, lo que les decía abogada es que en tiempo de crisis, sí, venga, hagámosle, pero apenas pase, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, bueno, mis queridos panelistas, el tiempo se nos está acabando. Este tema es interesante, ya llevamos 50 y algo de minutos, ¿cierto? Es un tema muy complejo. Aquí, en 2 palabritas, recomendaciones desde lo legal y desde lo psicológico, desde lo social, Oscar, André, para esas personas que han estado conectadas con nosotros.
Mire, desde lo legal yo pienso que siempre antes de tomar una determinación, de hacer cualquier movimiento, asesórense. Lo más importante es una buena asesoría a tiempo. A veces la gente no se asesora por costos, pero a veces es importante invertir para no cometer errores, porque son muchos los errores que se están cometiendo y se van a seguir cometiendo. Entonces los invito a que se asesoren, que busquen su abogado de confianza, si no, ahí están mis datos, pues la información de mi oficina, pero es importante que se asesoren y se dejen asesorar. Yo pensaría que en la era de la información y la desinformación, lo que dice Andrea es correcto, es empezar a buscar más fuentes. Lo que ocurre es que Carl Sagan tenía una frase, el creyente no quiere saber, quiere creer. Y cuando la gente quiere creer que esto es lo peor, pues lo único que va a buscar es información que le refuerce que esto es lo peor. Y cuando la persona quiere abrir su negocio, pues va a buscar información que le permita abrir el negocio. Entonces, yo creo que es un tema de información y de asesoría de acuerdo a lo que cada uno quiera creer. Hay gente que está feliz con 160,000 pesos mensuales y un mercado. Ya, no necesitan más. Pero hay una gran cantidad de personas que eso no es suficiente, que obviamente, pues los que nos hemos acostumbrado a otro estilo de vida y a tener nuestras empresas y nuestros trabajos, pues lo que buscamos es otra cosa, pero creo que es eso, la gente está reforzando lo que quiere reforzar, y como hay información que le refuerza sus conceptos, creo que es un tema de asesoría a nivel empresarial, ¿sí? Si el empresario va a abrir sus puertas, como lo hace, que jurídicamente no vaya a tener implicaciones, bajarnos de esa película de que todo se resuelve con teletrabajo. O sea, aquí a veces parece como cuando los presidentes de Colombia, el estudio de realidad colombiana lo hacen en la Universidad de Harvard. Entonces, así siento, es que quieren resolver todo con teletrabajo, y la mayoría de las personas que están más afectadas son justo las personas que no pueden hacer teletrabajo. La señora que hace aseo, el señor que pega ladrillos, eso son cosas que usted... ¿Qué le pongo yo a hacer desde teletrabajo a la señora que hace aseo en la oficina para que el viernes no venga? Pues, ¿pongo a hacer un curso de qué? Entonces, muy difícil. Es bajarnos también de la película, porque es que el gobierno cree todo es teletrabajo. Pero sí, no todo es factible en modalidad de teletrabajo, ¿cierto? Que hay mecanismos nuevos para áreas que sí se ha acoplado muchísimo la modalidad completamente, pero hay que ser realistas de que no en todas aplica. Y ese en el tema de Bogotá, y cierro con eso, qué pena, es lo que ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque es que cuando allá dicen, salen todos los obreros, pues alcáncese a dimensionar cuánto es el número de obreros montados en un Transmilenio para empezar a trabajar. Entonces tienen que generar horarios escalonados. ¿Y eso a quién afecta? Al empresario. Porque entonces yo no trabajo de 8 a 5, sino que ¿cómo hago esa vaina? Y luego usted me pone cuarentena cerrando la localidad a las 8, entonces tampoco lo puedo hacer, y eso se vuelve un tema muy complejo. Pero creo que para el empresario, lo que dice Andrea, es información. Para la gente es muy complejo porque cada uno cree lo que quiere creer y buscará información que le refuerce lo que quiere creer. Y ahí no habrá nada que lo saque de ese concepto. El que quiere creer que el termómetro mata neuronas, le aseguro que en 10 años le salió un cáncer y va a demandar a la peluquería que le tomó la temperatura. Porque fue por el termómetro, así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Yo sé que esto nos va a dar más pie para que nos sigamos reuniendo, porque este tema es un tema muy interesante, muy grueso. Y sí, estamos pendientes de que el Estado pues realmente tome una mayor conciencia, baje ese montón de documentos, que es que el papel a la hora de la verdad no es entre más papel haga más soluciones, necesitamos menos papel y soluciones realmente para afrontar todas las circunstancias que se está viviendo, para que realmente podamos ver las oportunidades que tiene todo este proceso. Recuerden que el Grupo Corporativo Vértice también está para acompañarnos, que también tenemos Converge TV los miércoles a las 8:30 de la noche, y que tenemos incentivos muy importantes para las personas que se conecten a nuestras redes sociales y nos sigan y nos planteen nueva información. Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, André. Espero tenerlos nuevamente por aquí y que la gente se pueda retroalimentar con toda esa información que ustedes nos brindaron en el día de hoy. Claro que sí. Gracias a ti, Lina. Un abrazo. Chao, mucho gusto. Chao. Igualmente.